Imagina despertar una mañana y descubrir que el 96% de toda la vida en los océanos ha desaparecido. Imagina mirar a tu alrededor y darte cuenta de que 7 de cada 10 especies terrestres simplemente dejaron de existir. Esto no es ciencia ficción. Esto realmente sucedió en nuestro planeta hace 252 millones de años, y fue tan devastador que los científicos lo llaman la Gran Mortandad. Hoy vamos a sumergirnos en el evento de extinción más catastrófico que jamás haya presenciado la Tierra. Un apocalipsis tan brutal que casi borra por completo el libro de la vida. Hace 252 millones de años, la Tierra era un lugar completamente diferente al que conocemos hoy. Todos los continentes estaban unidos en un supercontinente masivo llamado Pangea. Imagina toda la tierra firme del planeta fusionada en una sola masa gigantesca, rodeada por un océano global llamado Pantalasa. En este mundo extraño y fascinante, criaturas que jamás podrías imaginar dominaban los ecosistemas. Los gorgonópsidos, depredadores con colmillos de sable que parecían una mezcla entre reptil y mamífero, cazaban en las llanuras. Los dicinodontes, herbívoros del tamaño de vacas, con picos extraños, pastaban en enormes manadas. En los océanos, los trilobites, esos fósiles icónicos que han fascinado a generaciones, todavía prosperaban después de sobrevivir 300 millones de años en los mares de la Tierra. El clima del período pérmico tardío era extremo. El interior de Pangea era árido y desértico, con temperaturas abrasadoras que convertían vastas regiones en páramos inhóspitos. Las costas, sin embargo, rebosaban de vida. Los bosques de coníferas primitivas se extendían por las zonas más húmedas, mientras que en las aguas poco profundas, los arrecifes de coral prehistórico creaban ecosistemas complejos llenos de vida marina. Los insectos gigantes, vestigios de épocas anteriores cuando el oxígeno era más abundante, todavía zumbaban por los cielos. Libélulas del tamaño de gaviotas y escorpiones marinos que podían medir más de 2 metros patrullaban sus respectivos dominios. Pero bajo esta aparente normalidad, bajo este mundo vibrante y lleno de vida, las fuerzas geológicas estaban preparando algo aterrador. En lo que hoy es Siberia, en el corazón del continente asiático, la corteza terrestre comenzó a agrietarse. No fue un evento súbito. Fue un proceso gradual, como una olla a presión que lentamente alcanza su punto de ruptura. El manto terrestre, esa capa de roca fundida que existe bajo la corteza, comenzó a empujar hacia arriba con una furia contenida durante millones de años. Las placas tectónicas, esos gigantescos fragmentos de corteza que flotan sobre el manto, estaban siendo sometidas a tensiones inimaginables. Y entonces comenzó. La tierra se abrió y el infierno literalmente emergió a la superficie. Lo que siguió fue una de las erupciones volcánicas más masivas en la historia de nuestro planeta. Pero no fue un solo volcán, no fue una montaña escupiendo lava, fue algo mucho más aterrador. Fueron fisuras gigantescas en la Tierra que se extendieron por millones de kilómetros cuadrados, vertiendo cantidades incomprensibles de lava basáltica. Este evento, conocido hoy como las traps siberianas, liberó aproximadamente 4 millones de kilómetros cúbicos de lava. Para ponerlo en perspectiva, eso es suficiente lava para cubrir todo Estados Unidos con una capa de aproximadamente 400 metros de profundidad. La lava fluyó durante casi 1 millón de años. 1 millón de años de erupciones continuas. Ríos de roca fundida a 1200 grados Celsius arrasaron todo a su paso. Bosques enteros se carbonizaron instantáneamente. Animales que no pudieron escapar fueron incinerados donde estaban. Pero la lava, por devastadora que fuera, fue solo el comienzo. El verdadero asesino era invisible. Cada erupción liberaba cantidades masivas de gases tóxicos a la atmósfera. Dióxido de azufre, dióxido de carbono, metano, cloro y flúor se elevaron en columnas gigantescas hacia el cielo, envenenando el aire que cada criatura necesitaba para respirar. El dióxido de azufre reaccionó con el vapor de agua en la atmósfera para crear ácido sulfúrico. Nubes de ácido se formaron sobre los cielos de la Tierra, bloqueando la luz del sol.
La temperatura global se desplomó en un evento conocido como invierno volcánico. Las plantas, que dependían de la fotosíntesis, comenzaron a morir. Sin plantas, los herbívoros se quedaron sin alimento. Sin herbívoros, los carnívoros comenzaron a morir de hambre. Las cadenas alimentarias colapsaron en cascada, un efecto dominó de muerte que se extendió por todo el planeta. Pero la naturaleza tenía más horrores preparados. Después del invierno volcánico inicial, que duró décadas o quizás siglos, vino el efecto invernadero desbocado. Todo ese dióxido de carbono que las erupciones habían liberado, aproximadamente 30.000 gigatoneladas, comenzó a acumularse en la atmósfera. El dióxido de carbono es un gas de efecto invernadero. Atrapa el calor del sol y no lo deja escapar al espacio. Con tanto CO2 en el aire, la Tierra se convirtió en un horno. Las temperaturas globales aumentaron entre 5 y 8 grados Celsius en promedio. Pero en las regiones ecuatoriales, las temperaturas pudieron haber alcanzado entre 35 y 40 grados Celsius de manera constante, con picos mucho más altos. Y aquí es donde la situación se volvió verdaderamente apocalíptica. El calentamiento extremo desencadenó lo que los científicos llaman la bomba de metano. Bajo los océanos, especialmente en las aguas frías de las profundidades y en el permafrost de las regiones polares, existen enormes depósitos de hidratos de metano. El metano es otro gas de efecto invernadero, pero es entre 25 y 80 veces más potente que el dióxido de carbono para atrapar calor. Normalmente, este metano está atrapado en estructuras de hielo, estable y seguro. Pero cuando las temperaturas oceánicas aumentaron debido al efecto invernadero inicial, estos hidratos comenzaron a desestabilizarse. El metano comenzó a burbujear desde el fondo del océano en cantidades masivas. Miles de millones de toneladas de metano se liberaron a la atmósfera en un periodo geológicamente breve. Quizás solo unos pocos miles de años. Esto aceleró aún más el calentamiento global en un círculo vicioso aterrador. Más calor liberaba más metano, que causaba más calentamiento, que liberaba aún más metano. La temperatura de los océanos aumentó dramáticamente. Las aguas superficiales pudieron haber alcanzado los 40 grados Celsius en los trópicos, temperaturas en las que la mayoría de la vida marina no puede sobrevivir. El calentamiento oceánico desencadenó otra catástrofe. El agua caliente no puede retener tanto oxígeno disuelto como el agua fría. Los océanos comenzaron a perder su oxígeno en un proceso llamado anoxia oceánica. Las zonas muertas, áreas del océano completamente desprovistas de oxígeno, se expandieron desde las profundidades hacia la superficie. Los peces y otras criaturas marinas que dependían del oxígeno disuelto comenzaron a asfixiarse en masa. Los arrecifes de coral, que ya estaban estresados por las temperaturas extremas, colapsaron completamente. Los trilobites, que habían sobrevivido 4 extinciones masivas anteriores durante 300 millones de años de historia evolutiva, finalmente encontraron su fin. Cada última especie desapareció. Pero el horror no terminó ahí. En las profundidades oceánicas anóxicas comenzaron a proliferar bacterias que prosperan en ambientes sin oxígeno. Estas bacterias producen sulfuro de hidrógeno como subproducto de su metabolismo. El sulfuro de hidrógeno es extremadamente tóxico. Es el gas que huele a huevos podridos y en concentraciones altas es mortal. Normalmente, el sulfuro de hidrógeno producido en las profundidades oceánicas es neutralizado por el oxígeno antes de que pueda alcanzar la superficie. Pero con los océanos anóxicos no había nada que detuviera su ascenso. El sulfuro de hidrógeno comenzó a burbujear desde las profundidades y a liberarse a la atmósfera. Nubes de gas tóxico se extendieron sobre las costas, envenenando todo a su paso. Los animales terrestres que vivían cerca del mar murieron por intoxicación. El sulfuro de hidrógeno también reaccionó con el ozono en la atmósfera superior, destruyendo la capa de ozono que protege la vida terrestre de la radiación ultravioleta del Sol. Sin esta protección, niveles letales de radiación UV bañaron la superficie del planeta, causando mutaciones genéticas
quemaduras severas y muerte en las criaturas que habían logrado sobrevivir hasta ese momento. En tierra firme, el panorama era igualmente desolador. Los bosques ardían en incendios masivos, alimentados por la sequía extrema y las temperaturas abrasadoras. Las cenizas volcánicas cubrían el suelo, enterrando la vegetación sobreviviente y envenenando las fuentes de agua. La lluvia ácida, resultado del dióxido de azufre en la atmósfera, caía constantemente, corroyendo las hojas de las plantas y acidificando los ríos y lagos. El pH del agua cambió tan drásticamente que los organismos de agua dulce sufrieron mortandades masivas. Los grandes vertebrados terrestres enfrentaron un destino particularmente cruel. Los gorgonópsidos, esos depredadores dominantes que habían reinado durante millones de años, vieron cómo sus presas desaparecían. Sin suficientes herbívoros para cazar, comenzaron a morir de hambre. Algunos restos fósiles de este periodo muestran evidencia de canibalismo, una señal desesperada de poblaciones al borde de la extinción. Los dicinodontes y otros herbívoros grandes también sufrieron terriblemente. Con la vegetación colapsada y las plantas muertas o moribundas por todas partes, simplemente no había suficiente alimento para sostener sus grandes cuerpos. Y si te estás preguntando cómo sabemos todo esto, cómo los científicos pueden reconstruir un apocalipsis que ocurrió hace 250 millones de años, la respuesta está en las rocas. Los geólogos han identificado una capa distintiva en el registro fósil que marca exactamente cuándo ocurrió la extinción del Pérmico Triásico. Por debajo de esta capa, las rocas están llenas de fósiles diversos. Por encima de ella, hay casi nada. Es una frontera inquietante, un momento congelado en piedra que separa un mundo vibrante y lleno de vida de uno casi estéril. Las rocas nos cuentan historias de temperaturas extremas a través de isótopos de oxígeno preservados en minerales. Nos hablan de la composición atmosférica antigua mediante el análisis de burbujas de aire atrapadas en ámbar fosilizado y cristales. Los depósitos de carbono nos revelan colapsos masivos en la productividad biológica. Las capas de ceniza volcánica fechadas con precisión nos dicen exactamente cuándo estuvieron activas las traps siberianas. Es como leer un libro de historia, escrito por la Tierra misma, y es una historia aterradora. Ahora bien, si has llegado hasta aquí en esta narración, probablemente estés tan fascinado como aterrado por lo que le sucedió a nuestro planeta. ¿Y sabes qué? Si este contenido te está atrapando, te invito a que te suscribas al canal y dejes tu like. Crear contenido profundo y bien investigado como este toma muchísimo tiempo, y tu apoyo hace posible que sigamos explorando los eventos más increíbles de la historia de nuestro planeta. Dicho esto, volvamos a nuestro apocalipsis porque la historia aún no termina. La extinción del Pérmico Triásico no fue un evento instantáneo, fue un proceso que se desarrolló durante aproximadamente 60.000 años. Aunque el pulso principal de muerte ocurrió en quizás solo 20.000 años. En términos geológicos, esto es un parpadeo, pero para las criaturas viviendo durante ese tiempo, fue una agonía prolongada de generaciones enteras naciendo en un mundo cada vez más hostil. Las especies no simplemente desaparecieron de la noche a la mañana. Primero, vieron reducirse sus números. Las poblaciones se fragmentaron en grupos aislados. La reproducción se volvió más difícil. Las mutaciones dañinas se acumularon debido a poblaciones pequeñas y endogámicas. Y finalmente, una tras otra, las especies cruzaron el punto de no retorno y se extinguieron para siempre. Los números finales son escalofriantes. En los océanos, aproximadamente el 96% de todas las especies marinas se extinguieron. 96%, piensa en eso. Si hoy visitaras un arrecife de coral con 100 especies diferentes y luego regresaras después de un evento similar, solo quedarían 4 de esas especies. 57% de todas las familias marinas y 83% de todos los géneros marinos desaparecieron. En tierra firme, el 70% de las especies de vertebrados terrestres se extinguieron. Los insectos, que generalmente son resistentes a las extinciones, sufrieron la única extinción masiva de insectos conocida en el registro fósil,
perdiendo aproximadamente el 30% de sus órdenes. Grupos enteros de organismos que habían existido durante cientos de millones de años fueron completamente eliminados. Los trilobites, como mencioné, desaparecieron por completo. Los euriptéridos, esos escorpiones marinos gigantes que habían sido depredadores apex durante el Paleozoico, se extinguieron. Los blastozoos, unos equinodermos extraños que se parecían a flores marinas, desaparecieron. Los rugosos y tabulados, tipos de coral que habían construido arrecifes durante millones de años, fueron reemplazados por completo por nuevas formas en el Triásico. Los productidos, braquiópodos, que habían sido extremadamente diversos, se fueron para siempre. En términos de biomasa, la cantidad total de vida en la Tierra se redujo a una fracción de lo que había sido. Algunos estudios sugieren que hasta el 95% de la biomasa total del planeta desapareció. La Tierra se convirtió en un lugar silencioso, vacío y desolado. Los sobrevivientes fueron aquellos que pudieron tolerar condiciones extremas, que tenían metabolismos flexibles, que podían sobrevivir con poco oxígeno, que podían soportar altas temperaturas y que podían reproducirse rápidamente para compensar las altas tasas de mortalidad. Uno de los sobrevivientes más notables fue un pequeño dicinodonte llamado Lystrosaurus. Este herbívoro del tamaño de un cerdo se convirtió en el animal terrestre dominante en el período Triásico temprano, el período que siguió al Pérmico. De hecho, durante algunos millones de años después de la extinción, el Lystrosaurus representaba hasta el 95% de todos los vertebrados terrestres en algunas regiones. Era esencialmente el único grande sobreviviente en un mundo fantasma. Caminarías por vastas extensiones de tierra y verías Lystrosaurus por todas partes, pero poca diversidad de otras criaturas. La recuperación de la vida en la Tierra después del apocalipsis del Pérmico fue dolorosamente lenta. A diferencia de otras extinciones masivas, donde los ecosistemas se recuperaron en unos pocos millones de años, después de la gran mortandad, tomó entre 10 y 30 millones de años para que la biodiversidad regresara a niveles pre-extinción. 10 millones de años es más tiempo del que han existido los humanos modernos. Es una eternidad en términos de historia humana, pero es el tiempo que le tomó a la vida recuperarse de este golpe devastador. Durante esos millones de años de recuperación, la Tierra fue un lugar extraño y desequilibrado. Los ecosistemas eran simples, con pocas especies ocupando múltiples nichos ecológicos. No había la especialización que vemos en ecosistemas saludables. Las cadenas alimentarias eran cortas y frágiles. Cualquier perturbación podía causar colapsos en cascada. Hubo varios pulsos menores de extinción durante el Triásico temprano, como si la vida estuviera tratando de recuperarse pero seguía siendo golpeada una y otra vez. Pero eventualmente, lenta e inexorablemente, la vida encontró la manera de adaptarse y prosperar nuevamente. Nuevas formas evolucionaron para llenar los nichos vacíos dejados por las especies extintas. Los arcosaurios, ancestros de los dinosaurios y cocodrilos, comenzaron a diversificarse. Los primeros mamíferos verdaderos evolucionaron a partir de los sobrevivientes sinápsidos. En los océanos, nuevos tipos de peces óseos, amonites y reptiles marinos empezaron a dominar. Los primeros dinosaurios aparecieron en el Triásico medio, aproximadamente 20 millones de años después de la extinción. Estos pequeños depredadores bípedos eventualmente darían lugar al grupo de animales más exitoso que jamás haya caminado sobre la Tierra. Entonces, ¿qué podemos aprender del apocalipsis del Pérmico? ¿Por qué debería importarnos algo que sucedió hace 250 millones de años? La respuesta es simple y aterradora. Porque muchos de los procesos que casi destruyeron la vida en la Tierra durante el Pérmico están sucediendo nuevamente hoy. El calentamiento global causado por emisiones masivas de gases de efecto invernadero. La acidificación de los océanos debido al exceso de dióxido de carbono disuelto en el agua. La pérdida de oxígeno en los océanos. La destrucción de ecosistemas y la pérdida acelerada de biodiversidad. Obviamente, la situación hoy no es tan extrema como lo fue durante el Pérmico. No tenemos millones de kilómetros cuadrados de la Tierra vertiendo lava.
No estamos experimentando un aumento de 8 grados Celsius en las temperaturas globales, todavía. Pero los mecanismos fundamentales son preocupantemente similares. Las actividades humanas han liberado cantidades masivas de carbono a la atmósfera en un periodo de tiempo muy corto. Desde la revolución industrial, hemos quemado combustibles fósiles que tardaron millones de años en formarse, liberando su carbono almacenado en solo 2 siglos. La concentración de dióxido de carbono en la atmósfera actual es de aproximadamente 420 partes por millón, la más alta en al menos 3 millones de años. Las temperaturas globales han aumentado aproximadamente 1,5 grados Celsius desde tiempos preindustriales, y seguimos en esa trayectoria ascendente. Los océanos están absorbiendo dióxido de carbono, haciéndose más ácidos, lo que dificulta que organismos con conchas calcáreas como corales y moluscos construyan sus estructuras. Las zonas muertas en los océanos, esas áreas desprovistas de oxígeno, se están expandiendo. En el Golfo de México, en el Mar Báltico, frente a las costas de Namibia, estas zonas muertas están creciendo cada año. Y aquí está lo verdaderamente aterrador. Durante el Pérmico, estos cambios ocurrieron durante decenas de miles de años. Hoy, estamos induciendo cambios similares en solo siglos. La tasa de cambio es mucho, mucho más rápida. La vida puede adaptarse a cambios lentos y graduales a través de la evolución. Pero cuando el cambio es demasiado rápido, la evolución no puede seguir el ritmo. Las especies se extinguen. Estamos actualmente en medio de lo que los científicos llaman la sexta extinción masiva. Y esta vez, no es causada por volcanes o asteroides, es causada por nosotros. La tasa actual de extinción de especies es entre 100 y 1000 veces más alta que la tasa de fondo natural. Hemos perdido el 68% de las poblaciones de vida silvestre desde 1970. Los arrecifes de coral, esos oasis de biodiversidad marina, han perdido aproximadamente el 50% de su cobertura global debido al blanqueamiento causado por temperaturas oceánicas elevadas. Las selvas tropicales, los pulmones de la Tierra, están siendo taladas a un ritmo alarmante. Los insectos, esos pequeños trabajadores que polinizan cultivos y reciclan nutrientes, están experimentando caídas dramáticas en población y diversidad. Pero no todo es pesimismo y condena. A diferencia de las criaturas del Pérmico, nosotros tenemos algo que ellas no tenían: conocimiento y la capacidad de cambiar nuestro curso. Entendemos qué está causando estos problemas. Tenemos la tecnología para hacer la transición de combustibles fósiles a energías renovables. Podemos proteger y restaurar ecosistemas. Podemos cambiar nuestras prácticas agrícolas y de consumo para ser más sostenibles. La pregunta no es si tenemos la capacidad de evitar un futuro catastrófico. La pregunta es si tenemos la voluntad colectiva de hacerlo. El apocalipsis del Pérmico nos muestra lo frágil que realmente es la vida, incluso en un planeta tan resiliente como la Tierra. Nos muestra que los sistemas climáticos y biológicos tienen puntos de inflexión, umbrales más allá de los cuales los cambios se aceleran fuera de control. Nos muestra que una vez que ciertos procesos comienzan, como la liberación masiva de metano o la anoxia oceánica, pueden desarrollarse vidas propias, independientes de las causas iniciales. Y nos muestra que la recuperación de tal devastación toma un tiempo inimaginable desde una perspectiva humana. Pero también nos muestra algo inspirador. La vida es increíblemente resistente. Después del golpe más duro que jamás haya recibido, después de perder más del 90% de sus especies, la vida en la Tierra se recuperó, evolucionó en nuevas direcciones. Creó ecosistemas aún más complejos y diversos que los que existían antes. Del casi vacío después del Pérmico, surgieron los dinosaurios, los mamíferos, las aves, las plantas con flores, los insectos polinizadores y eventualmente nosotros. La vida encuentra un camino, como dice la famosa frase, aunque ese camino pueda tomar millones de años. Los trilobites nunca regresaron. Los gorgonópsidos se fueron para siempre. Los grupos enteros de organismos que dominaron el Paleozoico
fueron reemplazados por formas completamente nuevas en el Mesozoico. La evolución no se trata de recuperar lo que se perdió, sino de crear algo nuevo a partir de lo que sobrevive. Si la humanidad empuja al planeta más allá de ciertos umbrales, la vida en la Tierra eventualmente se recuperará. Pero nosotros podríamos no estar aquí para verlo. Las especies que amamos, los ecosistemas que nos sostienen, las maravillas naturales que inspiran nuestro asombro, todo eso podría perderse. El registro fósil es una biblioteca de experimentos evolutivos. Cada capa de roca es una página en el libro de la vida. Y lo que ese libro nos dice una y otra vez es que las extinciones masivas, aunque raras, son parte de la historia de la Tierra. En los últimos 550 millones de años, ha habido 5 grandes extinciones masivas. La del Pérmico fue la peor, pero no la única. Cada una fue causada por diferentes factores: actividad volcánica, impactos de asteroides, cambios climáticos abruptos, fluctuaciones del nivel del mar. Cada una reconfiguró el árbol de la vida, eliminando ramas enteras y permitiendo que otras florecieran. Lo que hace única a nuestra situación actual es que somos conscientes de ella. Somos la primera especie en la historia de la Tierra que puede predecir su propia extinción potencial y hacer algo al respecto. Somos la primera especie que puede mirar atrás a través del tiempo profundo, leer las señales de advertencia en las rocas y decidir cambiar de rumbo. Esto es a la vez un inmenso privilegio y una responsabilidad aplastante. Cuando miro los fósiles del período pérmico en los museos, cuando veo las reconstrucciones de esas criaturas extrañas y maravillosas que alguna vez caminaron por la Tierra, siento una mezcla de asombro y melancolía. Asombro por la creatividad de la evolución, por las formas increíbles que la vida puede tomar. Melancolía por todo lo que se perdió, por mundos enteros de biodiversidad que existieron brevemente en la historia cósmica y luego desaparecieron. Cada fósil es un fantasma, un susurro de algo que una vez fue real, que una vez respiró el mismo aire que nosotros respiramos ahora. Aunque ese aire era muy diferente. Las traps siberianas todavía existen hoy. Si viajas al centro de Siberia, encontrarás vastas extensiones de roca basáltica negra, el legado congelado de esa erupción apocalíptica. En algunos lugares, la roca se extiende por kilómetros en todas direcciones. Una llanura oscura y estéril que se ve como la superficie de otro planeta. Es difícil imaginar que esta roca, ahora fría y silenciosa, una vez fluyó como un río de fuego que transformó el mundo. Es un monumento a la catástrofe, un recordatorio perpetuo de lo que puede suceder cuando las fuerzas geológicas se desatan. Los científicos continúan estudiando la extinción del Pérmico Triásico con herramientas cada vez más sofisticadas. Nuevos descubrimientos se realizan constantemente. Algunos investigadores están usando modelos climáticos computacionales para simular exactamente cómo progresó la catástrofe. Otros están analizando isótopos de uranio en rocas antiguas para fechar con mayor precisión el momento de la extinción. Paleontólogos en China, Rusia, Sudáfrica y otros lugares continúan desenterrando fósiles que llenan los vacíos en nuestra comprensión de quién sobrevivió, quién pereció y cómo eran los ecosistemas antes y después del evento. Cada nuevo descubrimiento refina nuestra imagen de lo que sucedió, y con cada refinamiento, la historia se vuelve más compleja, más matizada, más fascinante. Por ejemplo, investigaciones recientes sugieren que pudo haber habido múltiples pulsos de extinción, no solo uno. Pudo haber habido periodos breves de recuperación parcial interrumpidos por nuevas crisis. La imagen emergente es de un planeta en agonía durante cientos de miles de años, con ecosistemas colapsando, recuperándose ligeramente, y luego colapsando nuevamente. También estamos aprendiendo más sobre los sobrevivientes. ¿Qué características les permitieron sobrevivir cuando tantos otros perecieron? Algunas especies que sobrevivieron eran generalistas, capaces de comer una variedad de alimentos y vivir en diferentes ambientes. Otras tenían la capacidad de entrar en estados de latencia o hibernación para esperar las peores condiciones. Algunas tenían tasas de reproducción altas, lo que les permitía recuperarse rápidamente de las mortandades. Y algunas simplemente tuvieron suerte,
viviendo en refugios donde las condiciones eran menos severas que en otros lugares. Los refugios son un concepto importante en la biología de la conservación hoy. Cuando los ecosistemas colapsan, algunas áreas permanecen relativamente habitables, actuando como botes salvavidas para la biodiversidad. Durante el Pérmico, estos refugios pudieron haber estado en latitudes altas, donde las temperaturas eran más moderadas, o en áreas costeras donde las corrientes oceánicas proporcionaban cierto alivio del calor extremo. Proteger estos refugios potenciales hoy podría ser crucial para ayudar a las especies a sobrevivir al cambio climático actual. La historia del Pérmico también nos enseña sobre la interconexión de los sistemas terrestres. El clima, los océanos, la vida, los ciclos geoquímicos. Todo está conectado en una red compleja de retroalimentaciones. Un cambio en un componente del sistema puede desencadenar cambios en cascada en otros. Las erupciones volcánicas liberaron gases que cambiaron la atmósfera. El cambio atmosférico alteró el clima. El cambio climático afectó los océanos. Los cambios oceánicos mataron la vida marina. La muerte de la vida marina alteró los ciclos de nutrientes. Y así sucesivamente. Entender estas conexiones es crucial para predecir y mitigar el cambio ambiental futuro. Entonces, al final, ¿qué significa todo esto? El apocalipsis del Pérmico no es solo una historia fascinante sobre un pasado lejano. Es una advertencia relevante para nuestro presente y futuro. Nos muestra que nuestro planeta, por estable que parezca en escalas de tiempo humanas, es dinámico y puede cambiar dramáticamente. Nos muestra que la vida, aunque resistente, tiene límites. Nos muestra que las acciones tienen consecuencias y que esas consecuencias pueden persistir durante millones de años. Pero también nos ofrece esperanza. Si la vida pudo recuperarse del golpe más devastador en su historia, entonces hay resistencia en los sistemas vivientes. Hay capacidad de adaptación, de evolución, de regeneración. Nuestra tarea es asegurarnos de que no empujemos a esos sistemas más allá del punto de no retorno. Al menos no mientras todavía estemos aquí para sufrir las consecuencias. Tenemos el privilegio único de ser testigos conscientes de nuestro propio tiempo, de entender nuestro lugar en la vasta historia de la vida, y de elegir qué legado queremos dejar para las generaciones futuras. Imagina por un momento que pudieras viajar en el tiempo y pararte en la costa de Pangea. Justo antes de que comenzara el apocalipsis, verías un mundo vibrante, lleno de criaturas extrañas, pero maravillosas. El océano estaría repleto de vida. Los bosques zumbarían con insectos gigantes. Las manadas de dicinodontes pastearían en las llanuras, y ninguno de ellos tendría idea de lo que estaba por venir. No podrían prever la catástrofe que se avecinaba bajo sus pies. No tenían la capacidad de comprender las fuerzas geológicas que estaban a punto de destruir su mundo. Nosotros somos diferentes. Nosotros sí sabemos, tenemos datos, modelos, predicciones. Podemos ver las tendencias y proyectar hacia dónde nos llevan. Y esa conciencia nos da poder, el poder de cambiar el resultado. El apocalipsis del Pérmico fue inevitable para las criaturas de ese tiempo. Pero nuestro futuro no está escrito en piedra. Todavía tenemos opciones. Todavía podemos elegir un camino diferente. La gran mortandad nos muestra que incluso un planeta tan robusto como la Tierra tiene vulnerabilidades, que los sistemas complejos pueden colapsar cuando se empujan más allá de ciertos umbrales, que una vez que se cruzan esos puntos de inflexión, las consecuencias pueden ser catastróficas e irreversibles en escalas de tiempo humanas. Pero también nos muestra que la Tierra tiene una capacidad asombrosa para sanarse a sí misma, dado suficiente tiempo. El problema es que ese tiempo se mide en millones de años, no en siglos o décadas. Para las criaturas del Pérmico que perecieron en el apocalipsis, no hubo segunda oportunidad. Los trilobites que desaparecieron nunca volvieron a evolucionar. Los gorgonópsidos nunca tuvieron descendientes que pudieran recuperar su nicho ecológico. La extinción es permanente. Una vez que una especie desaparece, se ha ido para siempre, llevándose consigo millones de años de evolución, adaptaciones únicas y el potencial de futuros evolutivos que nunca conoceremos. Es una pérdida irreparable de información biológica, de posibilidades, de belleza.
Cuando pensamos en extinción, a menudo pensamos en especies individuales. El tigre de Bengala, el rinoceronte negro, el panda gigante. Pero lo que el Pérmico nos enseña es que durante las extinciones masivas, no solo perdemos especies, perdemos ecosistemas enteros, perdemos formas de vida fundamentalmente diferentes, perdemos experimentos evolutivos completos. Los trilobites no eran solo otra especie de artrópodo. Representaban todo un plan corporal, toda una manera de ser un animal, que había existido con éxito durante 300 millones de años. Cuando desaparecieron, se perdió algo verdaderamente único en el universo. Y esto me lleva a un punto filosófico profundo. La vida en la Tierra, hasta donde sabemos, es única en el cosmos. No hemos encontrado vida en ningún otro lugar. Cada criatura, cada especie, cada ecosistema en nuestro planeta es precioso no solo por su valor intrínseco, sino porque representa algo extraordinariamente raro en el universo. La Tierra es un oasis de complejidad y belleza, en un cosmos vasto y mayormente estéril. La extinción del Pérmico redujo temporalmente esa complejidad a su mínimo histórico, empobreciendo el universo de manera mensurable. Los científicos que estudian el Pérmico a menudo hablan de él con una mezcla de fascinación y horror. Es fascinante porque representa un experimento natural a escala planetaria que nos enseña sobre cómo funcionan los sistemas terrestres. Es horrible porque nos muestra cuánto puede sufrir la vida cuando esos sistemas fallan. Cada artículo científico sobre la extinción del Pérmico es como un capítulo en una novela de terror, revelando nuevos detalles sobre exactamente cuán mal se pusieron las cosas. Por ejemplo, estudios recientes han revelado que el océano Pantalasa pudo haber desarrollado capas estratificadas donde el agua superficial caliente flotaba sobre agua profunda fría sin mezclarse, un fenómeno conocido como estratificación oceánica extrema. Esto habría detenido la circulación oceánica normal que distribuye nutrientes y oxígeno. El resultado fue que vastas extensiones del océano se convirtieron en desiertos biológicos, zonas donde simplemente no podía existir nada complejo. Solo bacterias anaeróbicas prosperaban en esas aguas pútridas y sin oxígeno. En tierra firme, el calor extremo pudo haber creado lo que algunos científicos llaman zonas de muerte térmica, regiones donde las temperaturas regularmente excedían los límites fisiológicos de los vertebrados. Los mamíferos y aves modernos no pueden sobrevivir temperaturas corporales superiores a 42 grados Celsius durante períodos prolongados. Si las temperaturas ambientales exceden este límite regularmente, especialmente en combinación con alta humedad que impide el enfriamiento por evaporación, los animales simplemente no pueden regular su temperatura y mueren por estrés térmico. Durante el Pérmico tardío, vastas regiones de Pangea pudieron haber sido inhabitables por esta razón. Los sobrevivientes que lograron persistir en este infierno desarrollaron adaptaciones notables. Algunos fósiles del Triásico temprano muestran evidencia de madrigueras extensas, sugiriendo que los animales pasaban la mayor parte del tiempo bajo tierra, donde las temperaturas eran más tolerables. Otros muestran modificaciones en su estructura ósea que sugieren adaptaciones para periodos prolongados de inactividad o hibernación. Algunos incluso muestran cambios en el tamaño corporal, volviéndose más pequeños para reducir sus necesidades metabólicas y mantenerse frescos más fácilmente. La vegetación también tuvo que adaptarse dramáticamente. Los bosques de coníferas que habían dominado el Pérmico fueron reemplazados por vegetación más simple y resistente en el Triásico temprano. Helechos y plantas similares a helechos, que pueden reproducirse y dispersarse rápidamente, proliferaron en el paisaje post-apocalíptico. Estas plantas pioneras colonizaron las vastas extensiones de tierra desnuda, comenzando lentamente el proceso de reconstrucción del suelo y los ecosistemas terrestres. Uno de los aspectos más inquietantes de la extinción del Pérmico es cuánto tardó en comenzar la recuperación real. Durante los primeros millones de años después de la extinción, hubo varios intentos fallidos de recuperación. Los ecosistemas comenzaban a reconstruirse,
la diversidad aumentaba ligeramente. Y luego otro pulso de estrés ambiental los derribaba nuevamente. Este patrón de recuperación interrumpida continuó durante el Triásico temprano, creando lo que los paleontólogos llaman el período de recuperación retardada. ¿Por qué la recuperación fue tan lenta después del Pérmico, cuando fue más rápida después de otras extinciones masivas? Los científicos creen que fue porque el daño a los ecosistemas fue tan profundo y tan global que no quedaron suficientes refugios intactos desde los cuales la vida pudiera recolonizar las áreas devastadas. Además, los océanos permanecieron anóxicos y ácidos durante millones de años, impidiendo la recuperación de la vida marina. Y las temperaturas globales permanecieron elevadas, haciendo que grandes regiones del planeta fueran marginalmente habitables en el mejor de los casos. Piensa en ello como un bosque después de un incendio devastador. Normalmente, un bosque se recupera porque quedan algunos árboles, algunas semillas en el suelo, algunos animales en áreas no quemadas que pueden repoblar. Pero imagina un incendio tan intenso que quemara cada árbol, cada semilla, y matara a cada animal en un continente entero. La recuperación de tal devastación requeriría que la vida llegara desde muy lejos, y el proceso sería extremadamente lento. Eso es esencialmente lo que sucedió durante el Pérmico a escala global. Mientras más aprendemos sobre la extinción del Pérmico, más claro se vuelve que no fue un solo evento, sino una cascada de catástrofes interrelacionadas. Las erupciones volcánicas fueron solo el gatillo. Iniciaron una serie de retroalimentaciones positivas, ciclos viciosos donde cada problema empeoraba otros problemas. El calentamiento liberaba metano, que causaba más calentamiento. Las temperaturas más altas desoxigenaban los océanos, lo que permitía que prosperaran bacterias productoras de sulfuro de hidrógeno, que destruían la capa de ozono, que exponía la vida a radiación dañina, que causaba más muertes. Era un efecto dominó de destrucción donde cada pieza que caía golpeaba varias más. Este concepto de retroalimentaciones en cascada es extremadamente relevante para nuestro mundo hoy. El sistema climático de la Tierra está lleno de retroalimentaciones potenciales. El hielo ártico refleja la luz solar de vuelta al espacio, manteniendo el planeta fresco. Cuando el hielo se derrite, expone agua oscura que absorbe más calor, causando más derretimiento. El permafrost ártico contiene enormes cantidades de metano congelado. A medida que el Ártico se calienta, el permafrost se descongela, liberando metano, causando más calentamiento. Los bosques absorben dióxido de carbono. Cuando los bosques mueren por sequía o incendios, liberan su carbono almacenado, causando más calentamiento, causando más sequías y más incendios. Los científicos del clima están profundamente preocupados por estas retroalimentaciones porque una vez que comienzan, pueden ser muy difíciles o imposibles de detener. El Pérmico nos muestra qué sucede cuando múltiples retroalimentaciones se activan simultáneamente. El resultado fue casi el fin de la vida compleja en la Tierra. No queremos repetir ese experimento, pero aquí está la paradoja interesante. A pesar de ser la extinción masiva más devastadora, el evento del Pérmico también sentó las bases para algunos de los desarrollos evolutivos más emocionantes en la historia de la vida. Al eliminar a los grupos dominantes del Paleozoico, la extinción abrió nichos ecológicos que permitieron que nuevos grupos evolucionaran y se diversificaran. Los dinosaurios, que dominarían la Tierra durante 160 millones de años, nunca habrían tenido su oportunidad si los gorgonópsidos y otros sinápsidos del Pérmico no hubieran sido eliminados. Los mamíferos, nuestros ancestros directos, evolucionaron a partir de pequeños sobrevivientes sinápsidos del Pérmico. Durante todo el Mesozoico, permanecieron pequeños y marginales, viviendo a la sombra de los dinosaurios. Pero cuando los dinosaurios se extinguieron hace 66 millones de años, en otra extinción masiva, los mamíferos finalmente tuvieron su oportunidad de diversificarse. Y eventualmente, esa diversificación condujo a los primates, a los homínidos, a nosotros. En un sentido muy real, existimos hoy porque la extinción del Pérmico
reconfiguró el árbol de la vida de una manera que eventualmente permitió nuestra evolución. Esto no significa que las extinciones masivas sean buenas. El sufrimiento y la muerte de innumerables criaturas fue real y terrible, pero sí significa que la vida es increíblemente creativa cuando se le da la oportunidad. Cuando las viejas formas son barridas, nuevas formas evolucionan para tomar su lugar, a menudo de maneras completamente inesperadas. La evolución es oportunista. Trabaja con lo que tiene, convirtiendo a los sobrevivientes en ancestros de nuevas radiaciones de diversidad. El registro fósil del Triásico, el período inmediatamente posterior al Pérmico, muestra esta creatividad evolutiva en acción. Vemos el surgimiento de los primeros verdaderos mamíferos, los primeros dinosaurios, los primeros pterosaurios voladores, los primeros reptiles marinos grandes como ictiosaurios y plesiosaurios. En los océanos, nuevos tipos de corales evolucionaron para reemplazar a los que se habían extinguido, construyendo arrecifes aún más complejos que los del Pérmico. Las amonites, moluscos con conchas espirales, se diversificaron explosivamente, ocupando nichos ecológicos en todos los océanos del mundo. Cuando pensamos en extinción, a menudo pensamos en especies individuales. El tigre de Bengala, el rinoceronte negro, el panda gigante. Pero lo que el Pérmico nos enseña es que durante las extinciones masivas, no solo perdemos especies, perdemos ecosistemas enteros. Perdemos formas de vida fundamentalmente diferentes. Perdemos experimentos evolutivos completos. Los trilobites no eran solo otra especie de artrópodo. Representaban todo un plan corporal, toda una manera de ser un animal, que había existido con éxito durante 300 millones de años. Cuando desaparecieron, se perdió algo verdaderamente único en el universo. Y esto me lleva a un punto filosófico profundo. La vida en la Tierra, hasta donde sabemos, es única en el cosmos. No hemos encontrado vida en ningún otro lugar. Cada criatura, cada especie, cada ecosistema en nuestro planeta es precioso no solo por su valor intrínseco, sino porque representa algo extraordinariamente raro en el universo. La Tierra es un oasis de complejidad y belleza en un cosmos vasto y mayormente estéril. La extinción del Pérmico redujo temporalmente esa complejidad a su mínimo histórico, empobreciendo el universo de manera mensurable. Los científicos que estudian el Pérmico a menudo hablan de él con una mezcla de fascinación y horror. Es fascinante porque representa un experimento natural a escala planetaria que nos enseña sobre cómo funcionan los sistemas terrestres. Es horrible porque nos muestra cuánto puede sufrir la vida cuando esos sistemas fallan. Cada artículo científico sobre la extinción del Pérmico es como un capítulo en una novela de terror, revelando nuevos detalles sobre exactamente cuán mal se pusieron las cosas. Por ejemplo, estudios recientes han revelado que el océano Pantalasa pudo haber desarrollado capas estratificadas donde el agua superficial caliente flotaba sobre agua profunda fría sin mezclarse, un fenómeno conocido como estratificación oceánica extrema. Esto habría detenido la circulación oceánica normal que distribuye nutrientes y oxígeno. El resultado fue que vastas extensiones del océano se convirtieron en desiertos biológicos, zonas donde simplemente no podía existir nada complejo. Solo bacterias anaeróbicas prosperaban en esas aguas pútridas y sin oxígeno. En tierra firme, el calor extremo pudo haber creado lo que algunos científicos llaman zonas de muerte térmica, regiones donde las temperaturas regularmente excedían los límites fisiológicos de los vertebrados. Los mamíferos y aves modernos no pueden sobrevivir temperaturas corporales superiores a 42 grados Celsius durante periodos prolongados. Si las temperaturas ambientales exceden este límite regularmente, especialmente en combinación con alta humedad que impide el enfriamiento por evaporación, los animales simplemente no pueden regular su temperatura y mueren por estrés térmico. Durante el Pérmico tardío, vastas regiones de Pangea pudieron haber sido inhabitables por esta razón. Los sobrevivientes que lograron persistir en este infierno desarrollaron adaptaciones notables. Algunos fósiles del Triásico temprano
muestran evidencia de madrigueras extensas, sugiriendo que los animales pasaban la mayor parte del tiempo bajo tierra, donde las temperaturas eran más tolerables. Otros muestran modificaciones en su estructura ósea que sugieren adaptaciones para periodos prolongados de inactividad o hibernación. Algunos incluso muestran cambios en el tamaño corporal, volviéndose más pequeños para reducir sus necesidades metabólicas y mantenerse frescos más fácilmente. La vegetación también tuvo que adaptarse dramáticamente. Los bosques de coníferas que habían dominado el Pérmico fueron reemplazados por vegetación más simple y resistente en el Triásico temprano. Helechos y plantas similares a helechos, que pueden reproducirse y dispersarse rápidamente, proliferaron en el paisaje post-apocalíptico. Estas plantas pioneras colonizaron las vastas extensiones de tierra desnuda, comenzando lentamente el proceso de reconstrucción del suelo y los ecosistemas terrestres. Uno de los aspectos más inquietantes de la extinción del Pérmico es cuánto tardó en comenzar la recuperación real. Durante los primeros millones de años después de la extinción, hubo varios intentos fallidos de recuperación. Los ecosistemas comenzaban a reconstruirse, la diversidad aumentaba ligeramente. Y luego otro pulso de estrés ambiental los derribaba nuevamente. Este patrón de recuperación interrumpida continuó durante el Triásico temprano, creando lo que los paleontólogos llaman el período de recuperación retardada. ¿Por qué la recuperación fue tan lenta después del Pérmico, cuando fue más rápida después de otras extinciones masivas? Los científicos creen que fue porque el daño a los ecosistemas fue tan profundo y tan global que no quedaron suficientes refugios intactos desde los cuales la vida pudiera recolonizar las áreas devastadas. Además, los océanos permanecieron anóxicos y ácidos durante millones de años, impidiendo la recuperación de la vida marina. Y las temperaturas globales permanecieron elevadas, haciendo que grandes regiones del planeta fueran marginalmente habitables en el mejor de los casos. Piensa en ello como un bosque después de un incendio devastador. Normalmente, un bosque se recupera porque quedan algunos árboles, algunas semillas en el suelo, algunos animales en áreas no quemadas que pueden repoblar. Pero imagina un incendio tan intenso que quemara cada árbol, cada semilla, y matara a cada animal en un continente entero. La recuperación de tal devastación requeriría que la vida llegara desde muy lejos, y el proceso sería extremadamente lento. Eso es esencialmente lo que sucedió durante el Pérmico a escala global. Mientras más aprendemos sobre la extinción del Pérmico, más claro se vuelve que no fue un solo evento, sino una cascada de catástrofes interrelacionadas. Las erupciones volcánicas fueron solo el gatillo. Iniciaron una serie de retroalimentaciones positivas, ciclos viciosos donde cada problema empeoraba otros problemas. El calentamiento liberaba metano, que causaba más calentamiento. Las temperaturas más altas desoxigenaban los océanos, lo que permitía que prosperaran bacterias productoras de sulfuro de hidrógeno, que destruían la capa de ozono, que exponía la vida a radiación dañina, que causaba más muertes. Era un efecto dominó de destrucción donde cada pieza que caía golpeaba varias más. Este concepto de retroalimentaciones en cascada es extremadamente relevante para nuestro mundo hoy. El sistema climático de la Tierra está lleno de retroalimentaciones potenciales. El hielo ártico refleja la luz solar de vuelta al espacio, manteniendo el planeta fresco. Cuando el hielo se derrite, expone agua oscura que absorbe más calor, causando más derretimiento. El permafrost ártico contiene enormes cantidades de metano congelado. A medida que el Ártico se calienta, el permafrost se descongela, liberando metano, causando más calentamiento. Los bosques absorben dióxido de carbono. Cuando los bosques mueren por sequía o incendios, liberan su carbono almacenado, causando más calentamiento, causando más sequías y más incendios. Los científicos del clima están profundamente preocupados por estas retroalimentaciones, porque una vez que comienzan, pueden ser muy difíciles o imposibles de detener. El Pérmico nos muestra qué sucede cuando múltiples retroalimentaciones se activan simultáneamente. El resultado fue casi el fin de la vida compleja en la Tierra.
No queremos repetir ese experimento. Pero aquí está la paradoja interesante. A pesar de ser la extinción masiva más devastadora, el evento del Pérmico también sentó las bases para algunos de los desarrollos evolutivos más emocionantes en la historia de la vida. Al eliminar a los grupos dominantes del Paleozoico, la extinción abrió nichos ecológicos que permitieron que nuevos grupos evolucionaran y se diversificaran. Los dinosaurios, que dominarían la Tierra durante 160 millones de años, nunca habrían tenido su oportunidad si los gorgonópsidos y otros sinápsidos del Pérmico no hubieran sido eliminados. Los mamíferos, nuestros ancestros directos, evolucionaron a partir de pequeños sobrevivientes sinápsidos del Pérmico. Durante todo el Mesozoico, permanecieron pequeños y marginales, viviendo a la sombra de los dinosaurios. Pero cuando los dinosaurios se extinguieron hace 66 millones de años, en otra extinción masiva, los mamíferos finalmente tuvieron su oportunidad de diversificarse. Y eventualmente, esa diversificación condujo a los primates, a los homínidos, a nosotros. En un sentido muy real, existimos hoy porque la extinción del Pérmico reconfiguró el árbol de la vida de una manera que eventualmente permitió nuestra evolución. Esto no significa que las extinciones masivas sean buenas. El sufrimiento y la muerte de innumerables criaturas fue real y terrible, pero sí significa que la vida es increíblemente creativa cuando se le da la oportunidad. Cuando las viejas formas son barridas, nuevas formas evolucionan para tomar su lugar, a menudo de maneras completamente inesperadas. La evolución es oportunista. Trabaja con lo que tiene, convirtiendo a los sobrevivientes en ancestros de nuevas radiaciones de diversidad. El registro fósil del Triásico, el período inmediatamente posterior al Pérmico, muestra esta creatividad evolutiva en acción. Vemos el surgimiento de los primeros verdaderos mamíferos, los primeros dinosaurios, los primeros pterosaurios voladores, los primeros reptiles marinos grandes como ictiosaurios y plesiosaurios. En los océanos, nuevos tipos de corales evolucionaron para reemplazar a los que se habían extinguido, construyendo arrecifes aún más complejos que los del Pérmico. Las amonites, moluscos con conchas espirales, se diversificaron explosivamente, ocupando nichos ecológicos en todos los océanos del mundo.